¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Como veis, hoy tengo la suerte de tener aquí a una referente liberal como es María Blanco. ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Miguel. Encantado de que esté aquí en el canal. Y antes de esto, os animo a suscribiros, que igual lo tiene que haber dicho antes de empezar. Suscribíos todos a este canal. Lo ha dicho María Blanco, por favor, no la lleve la contraria. Antes de nada, aunque ya casi todos conoceréis a María, me gustaría que nos contara un poco quién es María Blanco y a qué se dedica. Cuando quieras, María. Pues nada, soy una economista, profesora de economía en la Universidad San Pablo CEU. Durante muchos años fui miembro del Instituto Juan de Mariana y la verdad es que yo nunca, no soy una persona de etiquetas a pesar de mi trayectoria, no soy una persona de etiquetas, pero cuando llegué al último año de la carrera y estudié Historia de las Doctrinas Económicas, pues por casualidad caí en el departamento que dirigía Pedro Schwartz en ese momento y donde estaban pues Carlos Rodríguez Brown, Fernando Méndez y Bisate, Manuel Santos, Luis Verdices, un montón de estupendos profesores, ¿no? Y ahí fue cuando me decidí a hacer mi tesis doctoral en ese departamento. Estuve dudando mucho con macroeconomía, porque me gustan mucho las matemáticas y los modelos matemáticos me gustan mucho y los modelos económicos también, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista estético y de razonamiento. Me gustan. El caso es que me decidí finalmente por historia del pensamiento y me dirigió la tesis Carlos Rodríguez Brown. Ahí fue cuando necesariamente, si tienes cierta curiosidad, pues te vas posicionando, te gustan más unos autores que otros. Había leído a Marx en segundo de carrera, era un trabajo de historia económica, curiosamente no era de otra asignatura más que de historia económica, con Carlos Malamud y me acuerdo que, bueno, pues no me gustó, ¿no? Me pareció que era un poquito asfixiante. Me leí el Capital y me leí el Manifiesto Comunista, ¿no? Que me pareció como muy asfixiante. El caso es que cuando en quinto, ya un poquito más mayor, no necesariamente más madura, pero sí más mayor, los autores que más me llamaban la atención eran justamente aquellos que, aparte de los matemáticos, me llamaban la atención aquellos que luego descubrí que se encuadraban dentro de la tradición liberal, ¿no? Y cuando acabé el doctorado, pues el doctorado fue como una especie de inmersión absoluta en el tema de la tesis, que era precisamente las matemáticas y el uso de las matemáticas, y cuando acabé el doctorado, Carlos Rodríguez Brown me dijo, tienes que contactar con los chicos de Huerta. Por supuesto, no le hice ni caso y estuve mucho tiempo pues sin tener, simplemente de manera particular leyendo y tal, pero sin estar en ningún grupo, hasta que por casualidad me choqué con Paco Capella en una tertulia de otra cosa que no tenía nada que ver, nada que ver. Y terminé yendo con los chicos de Huerta que se habían organizado en el Instituto Juan de Mariana. Yo llegué un año después de que, más o menos un año después de que se había inaugurado y había comenzado el Juan de Mariana. Y ahí me quedé y ahí aprendí a canalizar mis ideas, a difundirlas y me picó la curiosidad y el interés por difundir las ideas en las que creo, ¿no? Más allá de el estudio académico de los diferentes autores, y ahí creo que hay que estudiar a todos, no solamente a los liberales, sino a todos, y más allá de cualquier cosa, pues me di cuenta de que tenía capacidad de comunicar y que es necesario y sigue siéndolo, muy importante la comunicación de las ideas, sobre todo de las ideas que crees que son correctas, ¿no? De las otras no, pero de las que crees que son correctas. Y me sorprendió mucho que precisamente, pues, cuando presenté Tribus Liberales, lo dije, ¿no? O sea, de la libertad se ha escrito todo, de los versos, las películas, historias y de todo. Se ha hablado de héroes de la libertad y no sé qué, y sin embargo, se sigue prefiriendo seguridad, se sigue prefiriendo delegar al Estado las decisiones más importantes, se siguen prefiriendo determinadas cosas que no son la libertad o que no conducen, ¿no? Se sigue rechazando la responsabilidad individual y confundimos mucho las cosas y entonces, y fíjate, precisamente por esa razón creo que sigue siendo relevante seguir difundiendo los principios de la libertad, ¿no? Bueno, pues estoy muy de acuerdo y me parece muy interesante. Es verdad que tendemos, no sé si es porque nos lo imponen o de alguna manera que nos lo meten en la cabeza a preferir la seguridad o la falsa seguridad muchas veces antes que la libertad y ser responsable pues, de lo que uno hace o de su propia vida. Bueno, esto ya queda un poco contestado también la segunda pregunta, que es cómo te iniciaste en el liberalismo.
Y ya si quieres, si te parece, explícanos un poco, porque es uno de tus puntos fuertes, de los muchos que tienes, ¿qué es el feminismo liberal? O sea, mucha gente pues directamente lo asocia, siendo muy, muy simplista, pues es el feminismo de ciudadano. Esto sabes que mucha gente es muy simplista y va directamente a eso. No. Se explican a lo mejor y ya la gente lo entiende un poco. Mira, yo nunca me he considerado así, desde, en plan, perdona que meta una anécdota. No, Una de las cosas que hago en la universidad o que he hecho durante un tiempo es hacer entrevistas a los candidatos, alumnos que quieren entrar en mi universidad. Y entonces tú les preguntas por qué quieres estudiar ADE o por qué quieres estudiar económicas, y los hay que te dicen, yo creo que porque se creen que queda mejor, te dicen, yo desde pequeñito quería ser empresario, o yo desde pequeñito quería hacer económicas. Y dices, bueno, estoy por rechazarte, porque ¿quién en su sano juicio cuando es pequeño no quiere ser futbolista o no sé qué o cualquier cosa, ¿no? En fin, reportero de guerra, eso me lo creo, pero joder, economista, macho. No. Entonces, bueno, no, por eso, yo desde pequeñita no quería ser feminista. Eso no es así, no es así. Lo que pasa es que uno de mis defectos, que tengo muchísimos, enormes, es que tengo una especie de claustrofobia, y cada vez que siento que se me asfixia, no solamente físicamente, por supuesto, pero cuando me sitúas en una situación donde no hay salida y todo tiene que ser así, por ejemplo, tú antes has dicho, parece que es que como que nos imponen, no nos impone nadie nos impone nada. Siempre hay una oportunidad de elegir, incluso en las situaciones más miserables, más tal, hay algo que puedes hacer de manera diferente. Aunque eso implique, fíjate lo que te voy a decir, aunque eso implique no solamente un perjuicio para ti, sino aunque eso implique a veces la muerte, ¿no? En realidad los héroes eran los que elegían algo que les llevaba a la muerte, pero porque estaban luchando por un ideal en el que creían bueno, pues porque creían que eso era lo que había que hacer. Entonces, en un momento dado, yo llevaba muchos años, esto lo he contado muchas veces, pero llevaba mucho tiempo, Roger Domingo, que es el editor de Deusto, es una grandísima persona y es amigo. Y llevaba mucho tiempo hablando con él sobre la situación, cuando el feminismo empezaba a empujar. Piensa que el libro es de hace 3 años ya. Y Roger tardó dos años en convencerme para que escribiera, y yo le decía, escribir sobre mujeres es un rollo, o sea, mujeres escribiendo sobre mujeres, en plan, cómo somos de magníficas y tal, a mí eso es que me da mucha vergüenza, igual que me da vergüenza liberales escribiendo de liberales en plan, este es el mejor, y eso me da muchísimo, me produce rubor, pero me di cuenta de que era una situación de esas de, mira, nosotras 5 que estamos reunidas recibiendo subvenciones, representamos a todas las mujeres, entre otras a ti. Y entonces todo lo que decimos es lo que tú necesitas. Eso no lo tolero, ¿no? Y entonces lo único que intenté con Afrodita y con esta idea del feminismo liberal, que no es una idea mía, obviamente, porque yo no llego a tanto, pero sí lo que intentaba era romper el monopolio. Romper monopolios es uno de los juegos más divertidos que hay, ¿no? Y es una de las cosas más divertidas, romper monopolios, ¿no? Yo invito a todo el mundo a que lo haga, ¿no? Monopolios ideológicos, sobre todo, ¿no? Es como un poco la idea de que no te roben la bandera. O sea, ¿cómo que tú me representas? Pues no, ahora me represento yo misma y escribo un libro. Un libro que, pues que tampoco pretendía ser un hit parade ni nada por el estilo, pero sí abrir una rendijita, y muchísimas mujeres me dijeron, mira, yo no soy liberal, yo no comulgo con tus ideas y tal, pero la verdad es que en este tema me toca bastante las narices que estén estas chicas diciendo que nos representan. Y eso me ha pasado en España, me ha pasado en México, me ha pasado en Argentina, me ha pasado en Chile, me ha pasado en Ecuador y en muchos países donde, pero es que además cuando hablas con gente que no habla en español, también sucede que, porque como es una agenda internacional, y entonces en el momento en que apareció, pues no sé, Lola Pérez hablando de un feminismo disidente, o incluso el Partido de Ciudadanos hablando de feminismo liberal, que a mí me decían, pero ¿no te molesta? No, feliz que todo el mundo hable del feminismo liberal y que digan lo que quieran, y que hablen de 27 tipos de feminismo. Ahora ya tenemos competencia. Y entonces ahora ya las mujeres que elijan, o los hombres, ¿no? Ya que se elija. Pero sin ese monopolio de nosotras somos las únicas que sabemos lo que tú, pobre mujercita,
necesitas porque estás oprimida y te han comido el seso con el heteropatriarcado. Esa era mi única intención. No, sí, claro, lo que es lo que tú dices, que unos cuantos se intentan como apoderar, se intentan abanderar lo que viene a ser lo de, no sé si una lucha colectiva, porque no, bueno, al final es un poco individual, pero sí apropiarse de la voz de muchos. Y muchos de esa gente, pues, se calla, deja que sí, bueno, habla por mí, te delego, así involuntariamente, y bueno, pues, es lo que dice. Te quería preguntar también, ¿qué retos crees que tiene el feminismo en España? Y si quieres ampliarlo, en el resto del mundo, que obviamente es mucho más que en España. ¿Qué retos crees que tiene el feminismo en España? El feminismo, en realidad, el reto que tiene es deshacer esta doble trampa. La de la representación, que ahora me gustaría que siguiéramos hablando, si me dejas, del tema de la representación, porque es muy importante. La democracia, la representación, qué significa, cuáles son ahí los problemas, qué podemos hacer los liberales, en fin. Pero volviendo al feminismo y los retos que tenemos es darnos cuenta de que, no sirve de nada negarlo, o sea, no vale de nada decir no existe el abuso, no existe el acoso, no existe, no. O por ejemplo, no existe el gap salarial. El gap salarial existe. Ahora, ¿existe en la proporción que se dice? No, porque se manipulan los datos y todas estas cosas, las estadísticas. Y segundo, ¿el gap salarial hay que eliminarlo por ley? Es decir, el negar el problema no sirve de nada. Creo que hay que afrontar el problema. La tercera pregunta sobre el gap salarial. ¿El gap salarial existe en España o existe pero en otros sitios? Porque probablemente en muchos países de Latinoamérica existe. Y hay muchos países donde seguro que existe el gap salarial porque es una sociedad en donde de verdad la mujer se considera que es un ser inferior, que no puede trabajar en muchas cosas y tal. Pero hoy en día en nuestra sociedad, el gap salarial que pueda existir, que seguro que es menor que el que dicen, pero el que pueda existir, es un gap que no solamente aplica en los hombres, también las mujeres, y que se debe a razones empresariales, de coste-beneficio. Y yo no le voy a pedir a un empresario que incurra en costes o que incurra en pérdidas por el hecho de eliminar el gap salarial. Lo que voy a pedir es que se cambien las condiciones voluntariamente, que las empresas que quieran tengan la opción de cambiar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, el teletrabajo nos podría ayudar mucho. Y luego también quiero que la sociedad se dé cuenta de que el poner a la mujer en esa tesitura de o eliges tener hijos y ser madre, que ya sé que los hombres son padres, ¿no? Pero o tenéis hijos o sois exitosos profesionalmente, esa pregunta es una pregunta normal. O sea, no es un drama, no hay que ponerse en plan, Dios mío, me están poniendo en una encrucijada. En una encrucijada estás todos los días. Cada cosa que haces, somos lo que decidimos. Y está bien que haya mujeres que decidan no seguir su carrera profesional hasta donde les gustaría. Pues sí, ¡qué sorpresa! La maternidad implica renuncias. ¡Oh, cielos! Nunca nadie lo había pensado, ¿no? Pues sí. Y la paternidad también implica renuncias de otro tipo. Las parejas, la relación entre las parejas cambian cuando aparece un niño, un bebé. Vaya, nunca nadie antes lo pensó. Pero ahora resulta que eso se ha convertido en algo político, en algo en lo que el Estado debe intervenir. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Existe acoso? Existe. ¿Existe gente que todavía cree que las mujeres hay cosas que no pueden hacer? Existe. En una sociedad como la española, ¿eso es un problema? Es un problema tal vez de educación, de mentalidad. Bueno, la sociedad civil es lo suficientemente madura como para plantearse qué hacer con esa mentalidad, cómo cambiar esa mentalidad, sin tener que acudir a papá Estado, que es el benefactor supremo y el que sabe todo. Ese es el reto del feminismo. No solamente el feminismo por parte de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Es decir, los hombres tienen que replantearse qué tipo de padres quieren ser. Las familias de todo tipo, y cuando hablo de familia no necesariamente tradicional, también tradicional, pero todo tipo de familias,
tienen que replantearse, bueno, pues tener hijos tiene riesgos, inconvenientes, no es un producto que puedes cambiar si te va mal, ni puedes dar como si de repente abandonas una mascota, que me parece una cosa súper cruel, pero bueno, y ahí te desentiendes. No, un hijo es otra cosa completamente diferente. Y entonces, replanteémonos. Eso está en colusión con tu trabajo profesional, vas a tener que decidir. Como sociedad podemos hacer algo para que eso sea más suave, sin tantas aristas, que no sea una cosa tan radical. Bien, vamos a ponernos a ello. Pero ¿vamos a llamar al Estado para hacer eso? Lo primero que tendría que hacer, desde luego, para eliminar el gap salarial es reformar el mercado de trabajo. Y entonces entramos en otro terreno un poquito espinoso también, ¿no? Porque claro, el mercado de trabajo tan rígido que tenemos, pues genera un desempleo estructural muy alto y ahí resulta que entonces las mujeres aparecemos a veces como competidoras de los hombres y entramos en una dinámica horrible, horrible. Comentaba Bastiat, Frédéric Bastiat, mi economista favorito de todos los tiempos, o uno de ellos, comentaba que nos tendemos a mirar la competencia y el mercado, etcétera, como si fuera una carrera y entonces a ver quién gana y quién no. Cuando en realidad de lo que se trata, y yo estoy de acuerdo, es a ver quién lleva el mensaje antes, ¿no? Imagínate que hay que llevar un mensaje urgente a un puesto de mando, por ejemplo, ¿no? No se trata de ver si tu caballo y el mío son más rápidos o no, si yo voy a llegar antes que tú. Si tú llegas antes, estaré contenta porque el mensaje ha sido recibido, que es el objetivo. Entonces, si lo que queremos es que aumente la riqueza, que aumenten las posibilidades, que todo el mundo pueda trabajar en lo que quiera, que los recursos estén óptimamente distribuidos, etcétera, entonces tenemos que competir en un mercado donde no somos rivales, somos competidores, pero no somos enemigos, ¿no? Claro. Hablando un poco de esto que hemos comentado, de los retos del feminismo, sí que es verdad que mucha gente, pues directamente, como sabemos que bueno, la igualdad jurídica está para los dos, tanto para hombres como mujeres, pues ya parece que con eso ya está todo resuelto. Y me van a gustar un poco de pesado con rayo, pero es que en la entrevista que hice hace no mucho, pues me comentó que es verdad que aunque existe igualdad jurídica, se han podido dar desigualdades previas a esa igualdad jurídica. Es decir, igual que con el esclavismo, se abolió la esclavitud, pero aún había muchas desigualdades con los negros, pues con las mujeres pues sucede lo mismo y hay ciertas tendencias de la sociedad como las tareas del hogar, desigualdades de riqueza. Es verdad que se pueden luchar contra ellas, es decir, de intentar erradicarlas o intentar igualarlas, pero sin que el Estado intervenga por medio. El Estado efectivamente tiene que asegurar la igualdad ante la ley. Y somos la sociedad civil los que tenemos que luchar por nuestros valores. Y somos no solamente las mujeres, sino también los hombres, en la educación, en el día a día, en las cosas que haces, en las elecciones que haces, quienes tenemos que dar la cara por nuestros valores. Respecto al feminismo y respecto a todo lo demás. En el momento en el que delegas, que habrá mujeres que no son capaces o habrá familias que están todavía metidos en esa mentalidad, bueno, pues por eso hay que dar pasos al frente desde la sociedad civil y tomar la bandera, ¿no? Y decir, bueno, pues yo soy una empresaria y a mí me parece muy bien, por ejemplo, que hay empresarias que se dedican a fomentar el empleo entre mujeres o que intentan elegir a su alrededor solo mujeres voluntariamente porque en igualdad de condiciones creen que hay que visibilizar o lo que quieras, ¿no? A mí eso no me parece necesariamente mal. Es decir, tenemos que saber que la gente nos mira, no a mí o a ti, ¿no? Porque estamos aquí en esta entrevista, sino cualquier persona es un ejemplo para los demás. Todas las personas somos ejemplos para los demás. En realidad, eso es así. O sea, tú no sabes hasta qué punto esa buena acción o esa mala acción que estás haciendo, tirar un papel, no recoger la basura, o al revés, ayudar a una señora a cruzar y tal, puede calar en la mentalidad de quien está al lado y decir, joder, pues la verdad, fíjate, le ayuda a esta señora a cruzar la calle y pues yo también quiero hacerlo.
o qué estúpido, pues yo no lo haría, ¿no? Somos así, los seres humanos, nos cuestionamos el ejemplo que vemos en los demás. Por eso es importante tener muy claros tus valores. Tener muy claros tus valores y saber que no son valores en plan postureo, guays, que, ay, pues es que yo ahora soy ANCAP, o lo contrario, o soy comunista, o soy no sé qué, o soy de tal, o soy de cual, como si te pones la chapita del Real Madrid, ¿no? Que del Real Madrid se es en el alma, ¿no? Y en el corazón, como todo el mundo sabe. Pero igual pasa con todos los demás, o sea, los valores no sirven para ponerte un sombrero u otro si estuviéramos en Harry Potter. Te sirven para actuar en tu vida y la manera que tienes de demostrar tus valores es con tus acciones. Vale, con tus palabras también, pero sobre todo con tus acciones. Las palabras que no van acompañadas de acciones no son nada. Bueno, para nada. Y al final pierdes crédito con cada cosa que dices más. A ver, aquí, sí. Me gustaría saber también tu opinión sobre la situación política en España, ya no solo a raíz de la crisis del coronavirus, que parece que pues ha visto un poco más lo que es la clase política, para bien o para mal, yo creo que más bien para mal. Pero ¿qué opinión tienes sobre la política en España? No solo ya por parte del gobierno, sino en general. Pues mira, esto me va a permitir volver al tema que quería. Sí, por favor. Es el de la representación. Sí. En España tenemos el problema, creo yo, o sea, tenemos varios, pero uno de ellos en política es que creemos que nuestros representantes son Papá Noel. Entonces, como me representa, todo lo que haga me representa también. Y yo no hago nada, o sea, yo soy un ser pasivo, que tengo un representante y que ya, como tú te acuerdas de las típicas historias de las folclóricas de los años 50, 60, que tenían su representante y ellas llegaban, cantaban y el representante hacía lo que sea, ¿no? No, nuestros representantes son sobre todo personas a las que debemos exigirles responsabilidades. Y no estamos acostumbrados en este país a mirar al representante y decir, te he dado mi voto, tú tienes que representarme adecuadamente, ¿no? Nos pasa también, por ejemplo, con cosas como la palabra o la firma. No le damos, creo yo, la importancia que se le debería dar y el tema de las hipotecas sucedió. La gente firma cosas que no sabe que firma. Tu firma te representa y te compromete. Tu voto te compromete. Bueno, yo no lo sé porque no he votado nunca, pero tu voto te compromete y tu palabra te ata. Tu palabra te ata. Lo que dices que vas a hacer, debes hacerlo. Y si no lo puedes hacer, tiene que ser una causa súper extraordinaria y pensar en compensación y en toda una, no parafernalia, sino todo un sistema complejo de, porque la palabra vale, porque la firma vale y porque el voto debería valer eso. O sea, y es una de las razones por las que no voto, porque aquí esto es un cachondeo. Entonces, el sistema electoral está preparado para ellos, para los políticos, no para los representados, y los representados, todo el mundo encantado. Entonces, con esos mimbres, o sea, con esa materia prima, la sociedad española, la política española, está en manos de 4 personas o 5 personas, ¿no? Y se juega a... las reglas del juego son, vale mentir, vale crear noticias las que sean, utilizar todos los métodos de la manipulación periodística, comprar medios, cualquier cosa ahí en el barro, lo más sucio, vale. Y por supuesto, la palabra no se mantiene. Y cuando yo me acuerdo que alguna vez he dicho, es que no quiero que me mientan, a ver, es política, ¿quién cumple el programa electoral? Todos alardean del programa electoral, nadie cumple el programa electoral, nadie exige que se cumpla el programa electoral. Solamente sirve para que en un debate yo te escupa la cara a ti. No estás cumpliendo tu programa electoral. Y ya, pues, sabiendo que tú... Es como lo de la transparencia. Nos están tomando el pelo todos a lo bestia, porque aquí transparente, bueno, vamos a ser transparentes en lo que podemos. O sea, en lo que podemos ser transparentes, pero luego en esta cosa, por favor, no, porque como todos tienen caquita en su pañal, pues entonces no quieren, no quieren ni pueden, ¿no? Por supuesto que los partidos de nueva ola, los nuevos que llegan, como están partiendo de cero, no tienen nada que ocultar, no tienen nada que ocultar. Déjales que pasen 3 años, 4 años, 5 años, ya está, ¿no? Y sobre todo, darles un cargo, que tengan algo, un municipio, un no sé qué, inmediatamente, como es la costumbre del país, enseguida van a tener algo que ocultar. Y entonces ya jugamos al
abrimos el portal de transparencia, lo cerramos, sí, y se acusan unos a otros de tú no eres transparente y tal, cuando todos están metidos, y yo no creo que, sobre todo porque políticamente no pueden, el meter mano en su propio partido y decir, todos los que han estado expuestos a esto y tal, no sé qué, fuera del partido, o sea, qué narices que no pueden tener, no, fuera del partido, debería ser un deshonor que alguien haya robado, malversado o incluso que alguien haya sido testigo de eso y no lo haya denunciado, debería ser un deshonor para el partido y tenía que ser expulsados con deshonor, ¿no? del partido. Pero no pasa eso. Empezamos con el, no, hombre, pero tú muchísimo más, pues anda que tú en Andalucía, pues tú aquí, pues Madrid, pues la otra, pues Esperanza, pues González, pues no sé qué, pues ¿te acuerdas de Filesa? Y así nos tiramos todo el tiempo ¿y qué están haciendo? Parece que están peleándose, ¿verdad? Pero en realidad lo que están haciendo es distraernos a nosotros, que no estamos pidiéndoles responsabilidades ni a este, y están taca, 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 y nosotros a por uvas, pendientes de esos debates y pendientes de esas tonterías, cuando lo gordo es lo que está en juego, ¿no? Y no sabemos lo que es un sistema de representación donde se exige a los representantes cosas, ¿no? A mí me da mucha envidia que en Estados Unidos tú puedes llamar a tu representante. O sea, tú llamas, tú reúnes, tú y yo nos ponemos, reunimos firmas y cada X firmas tu representante tiene la obligación de presentarlo en el Parlamento o en donde sea, ¿no? En la Cámara que corresponda. Y tienen comunicación directa y tienen una... no solamente los demócratas, los republicanos también, tienen ese espíritu de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Nosotros no. Nosotros vemos un político, le damos un premio, nos hacemos selfies, estamos locos porque, ay, pues he estado y pues conozco un político. Y conozco políticos, ¿eh? Y tengo amigos políticos y sé que hay políticos honestos y sé que muchos trabajan mucho, pero vamos a ver, es que son como, están trabajando en como una ratita en una rueda, sin querer comparar, ¿no? Pero, o sea, ¿qué estás haciendo? Si sabes que si no hay mayoría no se puede hacer nada, si no hay manera de pedir cuentas, la rendición de cuentas lo hemos dejado arrumbado. Se está pervirtiendo el respeto a la justicia, el Tribunal Constitucional, etcétera, por motivos políticos, y hemos dejado que eso suceda. Todos los partidos están fenomenal con que el Consejo General del Poder Judicial, los miembros sean elegidos por partidos políticos y luego hablan de independencia, ¿sabes? Te dices, bueno, pues estupendo. Entonces, creo que la situación no es solamente las cosas, las circunstancias, lo más coyuntural que sucede. Es que creo que hay algo de raíz que nos falta y que deberíamos aprenderlo a marchas forzadas, todos, de cualquier ideología. De verdad, muchas veces parece que es pues esto de cuanto más miente en política parece que puede llegar más lejos y es como ¡Qué bien una burocracia creada en plan, si eres honrado, no quiero decir que no sean honrados, pero si no eres honrado, si no te adaptas a lo que estamos pidiendo, te vas a quedar. Claro, entonces los políticos honrados llegan hasta un punto y son utilizados por los que no son honrados. Y bueno, ahora me ha venido a la cabeza, el otro día estuviste hablando en Twitter con Manolo Millón sobre los inicios del liberalismo aquí en España, otros que somos más jóvenes y hemos llegado más tarde, bueno, yo joven, hemos llegado más tarde a esto del liberalismo, a los inicios del liberalismo. Me gustaría preguntarte sobre la evolución del liberalismo en España. Antes se decía que los liberales cabían en un autobús o en un taxi, ahora caben en varios Uber o en varios autobuses. Me gustaría preguntarte cómo has visto la evolución y cómo crees que puede desarrollarse esta evolución en España. Pues la verdad es que la veo bien. Hay algunos agujeros, pero a mí me encanta ver cómo de repente hay un montón de think tanks de corte liberal, unos más, otros menos, y que haya gente de diferente calado y con diferentes opiniones que sí están comprometidos con los principios de la libertad, ¿no? Y creo que eso es una buenísima noticia. Claro que nos peleamos los unos con los otros, pues yo soy más ANCAP, pues el otro menos, eres una ingenua, pues tú no sé qué, pues un posibilista, pues antes eras más ANCAP y ahora eres más posibilista, ya, pues es que la vida es así, ¿no? No coincidimos en un 1%, ahora socialista. Eso es.
eso dentro de nuestro círculo está bien, está, vale, pero vamos empujando y van calando cosas. Rayo en la comisión de reconstrucción. Ha sido A espectacular. Rayo le conocí cuando él tenía 23 años, la primera vez que llegué al Juan de Mariana, y pensé, esta gente, ¿no? Que eran lo de Carlos Rodríguez Brown, que me había dicho, vete, júntate con los niños de Huerta, los niños, júntate con los niños de Huerta. Entonces, claro, ver que ahora se le considera como para llamarle a una comisión de reconstrucción, que han ido muchísimos más, sí, pero caray, Rayo es una persona muy expuesta, que dice las cosas muy claras, que le han censurado por decir las cosas tan claras y le han llamado para que vaya. Entonces, bueno, pues me parece importante, ¿no? Ese es el tipo de influencia que creo que habría que tener. Para tener ese tipo de influencia, es verdad que tienes que bajar al terreno real, empezar a ver las políticas que se pueden ir acercando muy lentamente hacia el liberalismo, y eso genera críticas desde el propio liberalismo porque somos todos muy puristas, muy no sé qué. Está bien que seamos puristas, está bien que se mantenga y tal, pero no podemos disparar al que lo está haciendo. O sea, no podemos pegarnos un tiro en el pie porque cabemos todos y todos tienen una función y está muy bien. Que Rayo esté en donde ha estado, que Daniel Lacalle esté donde está, que Juanma López Zafra esté donde está, que el instituto esté Juan de Mariana y que haya 25 think tanks más y tal. Ahora bien, aquí hay un problema de falsos amigos, ¿no? De false friends. Hay un problemita ahí. ¿Por qué? Pues porque de repente te encuentras gente que lee el libro de Afrodita, por ejemplo, y coincide con esa visión de dejar que cada cual su responsabilidad individual, no sé qué, y se lo llevan más a la izquierda y te empiezan a hablar del colectivo, el que sea. O sea, ya no el LGTB, es que hay varios dentro del LGTB y tal, y el colectivo y las subvenciones. Y ya, se acabó. Entonces, o de la discriminación positiva, y dices, tampoco, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado tienes que hay liberalismo conservador. Hoy escribía, que no lo he leído todavía, lo tengo que leer, pero recomiendo a todo el mundo que lo lea, el artículo que ha escrito Miguel Ángel Quintana Paz, que a pesar de ser filósofo, se le entiende cuando... Hay varios filósofos que se les entiende. Luri es otro, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel ha escrito un artículo hablando de los conservadores y el liberalismo. Y es verdad, no lo he leído todavía, pero yo le conozco y sé que es importante que sepamos, aunque haya conservadores más radicales que están pervirtiendo el liberalismo, que lo están haciendo, pues Laje y Márquez en Latinoamérica, aquí hay alguno también y tal, que se lo llevan más a lo... Yo admito que un conservador diga, mira, ¿sabes qué? Que ya abandono los principios liberales porque no cuadran con mis ideales. Fenomenal. Me parece súper honesto. Pero el utilizar el liberalismo para tener más parroquia y ser cada vez más radical, a mí eso me parece muy peligroso. Y ahí es donde tenemos que poner un límite y decir, vamos a ver, de aquí para acá no comparto nada contigo y no voy a, como dicen los argentinos, no voy a bancarte. O sea, no te voy a bancar, porque compartimos, ¿qué? La bajada de impuestos y ya. Bueno, pues es que la bajada de impuestos, cualquier economista sabe que hay que hacerlo de una determinada manera, teniendo muy en cuenta las otras circunstancias, las otras macromagnitudes, etcétera, etcétera. Y no es, viva la bajada de impuestos, no, viva el ahorro y la inversión. Ahora, vamos a ver, en España, aquí y ahora, ¿cómo? ¿Qué medidas hay que hacer y hay que poner para, a lo mejor además de otras cosas como bajar los impuestos a las sociedades, hay que educar financieramente a la gente, ¿no? Pero entonces, por ese lado me parece que hay un peligro muy grande por parte... Hay otro que es que acabo de leer un tuit de gente que se autodenomina como muy ANCAP. A ver, yo no tengo que decir lo bien que me caen los ANCAPs, ¿no? O sea, tengo que dar explicaciones a estas alturas, no, ¿verdad? Pero que se pone en plan, somos ANCAPs y antisistemas a lo bestia, no uséis mascarillas y no a la vacuna. Y dices, ay, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué pasa aquí?
Entonces hay que tener cuidado, por eso te decía que está bien ser puristas, o sea, está bien que haya gente que sigue pegado a los principios y en realidad lo estamos todos, o sea, desde Rayo, La Calle, Juanma, todos lo estamos. Otra cosa es que en nuestro puesto concreto dentro de la trinchera liberal, unos estén más cerca de la acción inmediata y otros estemos en la academia y otros estéis en la divulgación y otros estén en otros ámbitos que les permite seguir leyendo y tal, ¿no? Y luego están, claro, los liberales de nueva hornada, que según llegas al liberalismo como que sufres una especie de epifanía o disfrutas de una especie de epifanía y entonces te lees todo y no eres capaz de criticar. Nadie ha hablado del problema de Rothbard, por ejemplo. Rothbard, dices Rothbard y todo el mundo es como, ¿qué vas a decir de Rothbard? Bueno, pues Rothbard dio lugar a una extrema derecha y a los left libertarian. Y en medio fue el que nutrió al liberalismo o al movimiento libertario. Entonces, cuidado, porque está muy bien estar en los principios y leer y leer y leer, pero también hay que desarrollar el espíritu crítico, especialmente los liberales, ¿no? Si no, nos hacemos como ellos. Sí, al final un poco, es que se lo lleva un poco al extremo de como os se critica cualquier mínima cosa del liberalismo, de cualquier faceta, pues siendo socialdemócrata, tal y cual, parece que todos tienen fallos, todos tenemos fallos y se pueden equivocar en muchas cosas. Y no pasa nada por criticar y por decir, pues esto está mal, esto aquí te has equivocado. No pasa, yo creo que no pasa nada, pues. Claro, ¿no? Y luego que a mí me parece muy sano cuestionarse las cosas, cuestionárselas todo el tiempo, todos los días. Hay que cuestionarse y sobre todo porque yo ahí soy muy hayekiana, o sea, tengo una idea muy evolutiva de las ideas, vaya, perdón por la redundancia, pero, o de los principios. Creo que no es que no hay principios absolutos, no soy relativista en absoluto, pero sí creo que la interpretación de los grandes principios que existen, la interpretación, el bajar del absoluto a la realidad, va cambiando. No es que sea una cosa relativa y todo vale, pero sí hay que estar permanentemente planteándose, ¿es esta la mejor manera de llevar el liberalismo a la sociedad actual en la que vivo, la sociedad real, el aquí y el ahora? O estoy, o sea, lo de a lo mejor cosas que para Estados Unidos valen, para España no. La idea que se tiene del libertario en Estados Unidos no tiene nada que ver con el que se tiene en España. Entonces, es lo que tú dices, o sea, no pasa nada, no debería pasar nada. Y sin embargo, tú sabes que sí sucede, o sea, que es que te la pueden liar. No vamos a entrar tampoco mucho más. Ahora, como hemos hablado antes de los retos que tenía o que tiene el feminismo en España, en todo el mundo, ¿qué retos crees que tiene el capitalismo? Sé que las definiciones de capitalismo hay muchas y hay varias que se pueden dar, pero ¿qué retos crees que tiene en cuanto a pobreza, desigualdad, la típica disyuntiva de no, la desigualdad es peor que la pobreza, que tienden a intentar decirnos algunos? ¿Qué retos crees que tiene el capitalismo en los próximos años? ¿Cuáles crees que son los retos que puede afrontar? Pues lo primero que tiene que hacer, o que quienes creemos en el capitalismo tenemos que hacer, es delimitar lo que no es capitalismo. Y para eso hay que denunciar el crony capitalism, o sea, la corrupción, la colusión de intereses entre las empresas. A la empresa hay que defenderla, pero no siempre. Cuando la empresa se está aliando con el Estado, no hay que defenderla. No vale todo. Hay que defender el libre mercado. Hay que defender la libertad y la libre competencia. Y hay empresas que no quieren libre competencia. El capitalismo, los defensores del capitalismo, debemos ser conscientes de ellos y ese es uno de los retos, ¿no? Fundamental, porque está relacionado con el tema de la desigualdad y de la pobreza, ¿no? Porque hay gente que saca beneficio de que haya pobres, porque tienen más poder, etcétera, ¿no? Las grandes empresas que están en colusión con los caciques de esas zonas, en fin, todo eso. Creo que es muy importante darse cuenta de que, como dice Daniel Lacalle en su último libro, que recomiendo vivamente, la igualdad es un objetivo, no es un medio, es un objetivo. Y la igualdad económica se consigue gracias a la libertad de mercado, al libre mercado, a la libre empresa y al capitalismo.
al capitalismo bien entendido, ¿no? Un sistema donde hay unas leyes, hay un cumplimiento de la ley, una separación de poderes, hay una rendición de cuentas de los políticos y hay una sociedad civil activa, consciente y que defiende sus propios intereses y no delega o no tanto, ¿no? Entonces, eso de cara a la igualdad. La pobreza es nuestro gran reto. Sobre todo porque el título del libro de Adam Smith, una investigación sobre las causas que determinan la pobreza de los países, perdón, la riqueza de las naciones. Has visto, ¿no? El clic. Para mí, el estudiar qué es lo que determina la riqueza de las naciones, para intentar que todas las naciones sean más ricas, es luchar contra la pobreza. Es luchar, por eso le he dado la vuelta al título, porque realmente yo creo que Adam Smith quería ver qué es lo que hace que unas naciones sean más ricas y otras más pobres, no para que las más pobres sean todavía más pobres y las más ricas sean más ricas. No, Adam Smith era un bendito de Dios. Entonces, él estaba preocupado por cómo puedo hacer que estas naciones que son más pobres sean más ricas, ¿no? Y efectivamente es nuestro reto desde entonces, ¿no? A veces igual se nos va un poco el objetivo, pero creo que es importante darse cuenta de que la lucha contra la pobreza es esencial en nuestro devenir. Al final, un poco más, lo que hay que explicar no es la pobreza. La pobreza es lo que hemos vivido, lo que ha vivido la humanidad a lo largo de toda su historia, sino que hay que explicar es la riqueza y cómo se crea la riqueza, y por eso de mí, yo creo que acertó plenamente pues, en su exposición. Ahí hay una cosa, si puedo decir algo más, que la escuela austríaca trata muy bien y que es un concepto que deberíamos todos hacernos con él, y es la idea de que la economía es dinámica, es un proceso dinámico. Entonces, no hay ricos y pobres, hay procesos por los cuales los pobres son más ricos o los ricos son más pobres o los pobres son más pobres. Es decir, estamos en permanente fluir. Y por supuesto que los recursos y la explotación de los recursos, el uso de los recursos cuando estábamos luchando, comiendo mamut, cazando mamut o esas cosas, pues era muy diferente. Afortunadamente, la inteligencia humana ha permitido que podamos llegar a un nivel de calidad de vida mucho mayor. Sería ideal que fuera de manera sostenible, de forma que no nos carguemos el medio ambiente. Otro tópico, medio ambiente y liberalismo. Bueno, pues creo que el proceso capitalista, a los propios capitalistas, a la propia sociedad nos conviene que sea sostenible. No dejándoselo a cargo del Estado, sino simplemente dándonos cuenta de que si se nos acaba la gallina de los huevos de oro, pues estamos caput, ¿no? Y esta idea de que es un proceso y que es dinámico y que de lo que se trata es de ver cuál es el secreto de esos procesos, ¿no? ¿Qué es lo que permite o no? ¿Qué prácticas, qué instituciones permiten que se genere espontáneamente de abajo arriba más riqueza? De abajo arriba en cada una de las sociedades, para que sea algo intrínseco de la propia sociedad. Eso es lo relevante. Ya que estamos hablando con esto, no la tenía pensada, pero es que es una pregunta que un cliché muy asentado. La tarta de la riqueza es una tarta dada. Parece que desde que nació la humanidad, desde que empezamos, está dada, y unos tienen una parte y otros tienen otra. ¿Cómo le explicaría a una persona que no entiende nada de economía o que no conoce mucho, que la tarta de la riqueza pues, se incrementa o disminuye pues, en función de cómo se hagan las cosas? El ejemplo de la tarta es muy, muy llamativo y cala mucho porque todos pensamos en la tarta como algo que te encanta y que quieres comer, ¿no? Y que el que tiene más y el que tiene menos, y de niños te ponen el ejemplo, hay que compartir con el de al lado y tal. Yo a mis alumnos les pongo el ejemplo de la bañera. La bañera que tiene varios grifos y tiene varios sumideros, ¿no? Y entonces varios desagües. Si el desagüe es muy grande, se va rápidamente. O sea, no hay un stock de riqueza fijo, sino que permanentemente tú quieres que aumente la riqueza, tienes que permitir que haya más grifos que echen agua a esa bañera. Tienes que permitir que haya generación de riqueza.
si hay generación de riqueza, pero hay destrucción de riqueza, o por los impuestos, o por esto, o por lo otro, o porque las estructuras productivas están muy obsoletas, porque no hay flexibilidad en el proceso de producción o en la estructura económica del país, no avanza la tecnología, por cualquier razón económica, estás haciendo que los desagües sean cada vez más grandes, por mucho que haya generación de riqueza, aquello se te va. Se te va. Entonces, esta idea es mucho más, ellos de repente hacen como clic, ¿no? Dicen, ah, claro, entonces, y lo entienden mucho mejor. Cuando se lo planteas en términos de flujos, no en términos de un stock. Porque claro, nos cuesta a todos mucho imaginar una tarta que crece y que mengua. Nos cuesta, ¿no? Porque claro, si tu pedazo de tarta es más grande que el mío, puede ser que es que la tarta se haya ampliado y aunque el tuyo sea más grande y el mío más pequeño, no es porque tú estás llevándote más de lo que te corresponde, ¿no? Entonces, es mal ejemplo el de la tarta. Habría que plantearse que la tarta está en permanente crecimiento o decrecimiento y que se trata de que, si, primero, no estar yo pendiente de cómo es tu trozo de tarta, sino cómo es mi trozo de tarta. Si yo quiero tener un trozo de tarta más grande, no tengo que quitártelo a ti, tengo que hacer que la tarta crezca, que la tarta sea más grande. Y eso implica generación de riqueza. Bueno, pues yo me apunto ese ejemplo también, lo que has comentado, ya me lo apropio. Y ya si quieres vamos a la última pregunta y a la parte final de la entrevista. Algunas preguntas que me ha propuesto la gente es, ¿qué le dirías a los conservadores que son detractores, no ya del feminismo hegemónico que se suele denominar, sino a cualquier tipo de feminismo? No les diría nada, porque yo a las personas que no están dispuestas a escuchar, ¿qué les voy a decir? Nada. Bueno, pues aquí yo confío en el recambio generacional. La sociedad que tenemos ahora mismo, con toda la crisis y la pandemia y tal, nos va a exigir que colaboremos hombres y mujeres. Entonces, bueno, que necesitan por alguna razón suya personal seguir pensando que todo el tipo de feminismo es malo por cuestiones, bueno, pues que piensen lo que quieran, allá ellos. Solo les deseo que tengan muchas hijas. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro, más que lo imposible. Y otra pregunta que me hacían, ¿cuál crees que ha sido el mayor logro del feminismo en los últimos 50 años? Yo creo que se puede ampliar a todo el mundo. ¿En los últimos 50? 50 años. ¿Se puede ampliarlo un poco más? El logro del feminismo es poner encima de la mesa que la mutilación genital femenina y que las barbaridades que se hacen en determinados países, los países islámicos, son criminales para la mujer y que es algo ante lo cual sí tenemos que movilizarnos y preocuparnos en lugar de pensar si los hombres van con las piernas abiertas o cerradas en el metro. Me parece increíble el ejemplo que has puesto. Y bueno, ya por último, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere aportar valor, no ya solo en el liberalismo, que nos centramos en ello, sino a alguien que quiera aportar valor en el conjunto de la sociedad, en su profesión, en su día a día? ¿Qué consejo le darías? Porque tú aportas valor, das ejemplos de cómo aportar valor. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiera aportar? No sé si me he explicado bien. ¿Que quiera aportar valor en qué sentido? Que quiera aportar valor a la sociedad, de alguna forma. ¿Sabes? Para contribuir, para poner su granito de arena en la sociedad. Pues estar siempre en el bando del bien, eso es muy importante, y ser muy honesto con tu propia conciencia, estar en permanente revisión de tus propios actos con muchísima humildad y recordar que tu firma, tu palabra y tus acciones te vinculan al cosmos. Iba a decir a la sociedad, pero me parece mucho más guay. Te vinculan al cosmos. Y lo creo de verdad, ¿eh? Bueno, pues de verdad, ya llegamos a la parte, ya hemos acabado la entrevista. De verdad, María, muchísimas gracias Gracias a ti. por haber compartido este rato con nosotros. Al resto, os animo a suscribiros, que igual lo tiene que haber dicho antes de empezar. Suscribíos todos a este canal. Lo ha dicho María Blanco, por favor, no la lleve la contraria. Muchísimas gracias a todos y nos vemos